¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes por compartir el espacio, a los que nos ven en directo y en diferido, y también muchas gracias al Ministerio por hacer posible estos espacios de encuentro, de diálogo y de reflexión también. Creo que es muy importante para poder compartir los distintos trabajos que se han hecho a lo largo de varios meses. Creo que no solo es venir a hablar de lo que surge cuando nos encontramos aquí, sino también todo el trabajo que ha habido detrás y la reflexión que hay desde meses, incluso la convivencia que traemos de varios años, y tener la oportunidad de plantearlo y consolidarlo en lo que es el libro y la publicación de lo que venimos a hablar hoy. Es esta antología que se llama La Tierra giró para acercarnos. Yo soy Daniel, estoy encargado de Editorial Graviola y pues desde el ministerio trabajamos y colaboramos también conjuntamente para pensar cómo podíamos articular una publicación que aunara voces que trajeran distintas miradas a la mesa, que reflexionaran primero sobre el concepto de lo rural, también desde la experiencia migratoria, ver cómo la migración históricamente, presentemente y en el futuro forma parte de lo rural. Y entonces un poco nuestra manera de hacer fue tratar de convocar a estos autores, que además también tenemos aquí, y también estoy con Naya, con quien además hemos coordinado todo este proyecto. Y quisimos hacer una serie también de talleres, entonces me ordeno un poco, fue hacer esta convocatoria de llamar a los autores, artistas, para que reflexionen desde sus propios lugares de enunciación, con sus distintas nacionalidades, distintas experiencias, con lo rural y sus experiencias migratorias, para construir este libro. En paralelo, Naya y yo planteamos hacer todo un diseño de entrar en contacto con distintas zonas rurales, en este caso Ribaforada, Roncal y Nájera, para ir también a recoger los testimonios y las voces de las personas que están allí, para que no sea simplemente los artistas hablando desde esta nube, desde sus sensibilidades, desde sus afectos, sino también poner en paralelo, poner en este plano horizontal las voces y los sentimientos de las personas que están ahí. Porque al final creo que lo que hace interesante estos tipos de proyectos y trabajar desde la gestión cultural y la edición no es estar dictaminando lo que tenemos que poner sobre la mesa, sino por el contrario, es estar en contacto con las comunidades para que ellas también puedan poner sobre la mesa y como este mismo foro lo hace, ¿no? Darle esa visibilidad, darle esta plataforma. Entonces cuento todo esto para hacer este marco de cómo se construye este libro, y lo que queremos hacer en esta charla es, además de explorar los distintos procesos desde la edición, la gestión cultural y después la creación artística, cómo se construye, ¿no? Toda esta publicación, y lo que quiere hacer esto, más que traer respuestas, es traer las preguntas que nos dejó, traer estas sensaciones que nos atravesaron en este proceso de creación, y que creo que también es dar ese reflejo de lo que está sucediendo ahora mismo en el escenario rural, en torno a la migración, cómo se vive y cómo se siente. Entonces hago un poco de repaso. Naya es mi compañera editorial, compañera en la gestión cultural, y estuvimos haciendo un mapeo en el territorio navarro para poder hacer estos talleres. Naya es poeta, ha trabajado también mucho con la memoria del territorio y también con la memoria familiar, y juntos hemos construido un poco todo este recorrido. Sara, por su parte, ella es mexicana, pero ha estado viviendo en una aldea en Galicia, y ella es escritora, investigadora, incluso artista escénica, y desde su experiencia, que nos va a contar un poco más adelante, ella plantea un texto en donde se habla de la experiencia de la llegada a este territorio. Y Youssef, él es de Marruecos, él es un artista visual, pero también lleva muchísimos años trabajando precisamente en lo rural en Cuenca. Y bueno, la idea es ver cómo desde estas distintas miradas consolidan esta experiencia. Entonces, lo que tenemos preparado
por un lado, Naya y yo, es contarles más o menos cómo fuimos articulando primero la convocatoria de estas voces, estas miradas, y cómo fuimos a tocar los territorios que encuentran, por supuesto, en este libro. Entonces... Vale, gracias. Hola a todos. Bueno, pues como comentaba Daniel, en el momento en el que nos planteamos realizar esta publicación, creímos que era esencial, obviamente, contar con autores que pudiesen reflexionar sobre lo rural, pero casi más esencial aún, contar con qué nos podía decir la gente que habitaba lo rural y cuáles eran sus reflexiones, sus necesidades, sus concepciones, su autopercepción, ¿no? Entonces, comenzamos a preparar estos talleres, decidimos que era esencial primero contar con varios grupos poblacionales, entonces decidimos dividirlo como en 2 secciones, por así decirlo, y en cada población hacer un taller con adolescentes. La forma de conseguir adolescentes es no dejarles salir, entonces ir al instituto directamente y que no tengan más opción. Entonces fuimos a institutos y la otra opción era realizarlo con personas mayores. Hemos tenido bastante apoyo, yo creo, con agentes locales de cada una de las localidades que nos han ayudado, desde bibliotecarios, bibliotecarias, técnicas de cultura, que nos han puesto en contacto un poco con cada población y nos han hecho también esta publicidad, que creo que también hay que tenerlo en cuenta y hay que agradecerlo. Y yo quería contar un poco qué nos hemos encontrado en estos talleres. A la hora de hacer ese mapeo y decidir las localidades, pensamos sobre todo que Navarra tiene, yo siempre he pensado que es una zona en la que se aprecia mucho las diferencias entre norte y sur, entonces eso tenía que estar claro, ¿no? Por eso decidimos Roncal y Ribaforada. Ampliamos un poco también la zona de Navarra y fuimos a Nájera, aunque es una población que también tiene como mucha relación con Navarra. Y entonces, pues fuimos allá a estos talleres con toda nuestra ilusión, creyendo que íbamos a encontrarnos unas cosas con nuestras expectativas y, spoiler, nos encontramos otras muchas que no imaginábamos. Entonces, estos talleres han sido talleres de escritura, sobre todo con las personas mayores, de ejercitar la memoria. Nos han traído imágenes propias y han pasado tiempo con nosotros, tanto en proceso de escritura, pero mucho ha sido también lo que nos han ido contando y hemos recogido. Entonces, estos son como algunas muestras de lo que tenemos, que podéis encontrar en el libro, de las personas mayores. Lo que nos encontramos fue, sobre todo en la zona de Roncal, por ejemplo, una concepción de la migración, porque ellos y ellas es una zona que se ha migrado mucho, tanto a América como a Francia, sobre todo. Nos han contado esto, pero había como una conciencia de que se había hecho cierto folclore con esa migración, sobre todo en el caso de las alpargateras en Roncal, por aterrizar un poco. Y esto, pues por ejemplo, ellas decían, se ilustra mucho lo de las alpargateras y como que se pone mucho en el mapa en cuanto se habla de Roncal, pero ellas decían era un trabajo muy duro, que tenían como cierto trauma, ¿no? Cuando se hablaba de ello, afloraba como cierto malestar por parte de ellas y era algo que no esperábamos. Nosotros íbamos como, este recuerdo que es como os lamentáis, ¿qué pensáis? Y había como cierta crítica de esto, ¿no? Claro, y en ese sentido, como sucedió en el Roncal, lo que queríamos en realidad con la propuesta de los talleres para las personas adultas y mayores era tocar sobre cómo la migración aparecía en sus discursos de identidad en lo rural. Entonces, si bien podíamos ver que en Nájera estaba presente de una forma clara, ¿no? De siempre de movimiento desde pueblos, ¿no? Entonces ellos contaban como, pues nosotros realmente, mi familia, mi abuelo viene de Extremadura y entonces justo era de esta comunidad de Extremadura que se instalaba aquí. Y entonces empezamos a ver cómo no hay una narrativa también de migraciones internas, que también es importante mostrar esto, incluso porque también se habla de la migración del pueblo a la ciudad, pero también de los pueblos a los otros pueblos, cómo se han movido dentro del mismo territorio, cómo se ha construido una identidad en torno a eso, pero queríamos saber entonces, y que entonces les preguntábamos, vale, entonces ustedes son migrantes,
No. Ah, ok. Entonces simplemente esto era un poco como lo interesante ver es cómo se está narrativizando, cómo cuentan ellos y qué reconocen ellos que es la migración dentro de la identidad contemporánea y cómo lo sienten ellos que encaja la palabra migración en una narrativa un poco más antigua, por así decirlo. Muy interesante es ver también cómo, por ejemplo, el pueblo de Nájera tenía como una identidad muy clara sobre cómo Nájera atrajo a muchísima gente de distintos pueblos del sur por el tema del trabajo, y había una sensación de que algo se había perdido, de que estaba un poco de capa caída en la industria, y cuando nos llevamos esto hacia los institutos, obviamente con los adolescentes no queríamos tanto preguntarles por la memoria, sino preguntarles más bien es por el sentir presente. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se proyectan dentro de la identidad rural? ¿Y qué esperan para un futuro rural pensando también en la interculturalidad? Entonces, obviamente hay unas pequeñas reflexiones que podemos hacer sobre si el pueblo tiene una sensación de resentimiento en el presente, ver cómo estos adolescentes están mostrándolo. Y un poco lo que hicimos fue hacer con ellos, si bien aquí revisamos archivo fotográfico y texto de la memoria, con los adolescentes trabajamos lo que es un poco de texto de proyección para el futuro. Estos son simplemente unos pequeños textos que además utilizamos como prompts, que se los dimos a la inteligencia artificial para que los ayudara a ellos también a generar estas imágenes del futuro imaginada, y veíamos cómo también está todo bastante diferenciado entre los territorios. Sí, aquí sí que ha sido como el contraste aún más fuerte que en las personas mayores. Nuestra primera entrada fue en Nájera, y aquí, por ejemplo, bueno, nosotros sí que les preguntábamos cómo sería su ciudad ideal, qué tipo de inclusión habría, cómo se las imaginaban. Entonces había, por un lado, mucha necesidad de ser una ciudad, ¿no? Se imagina como mi ciudad ideal va a tener mucho comercio, va a tener unas avenidas grandes, o sea, básicamente no va a ser un pueblo, y muchísima xenofobia, claramente, que a nosotros nos asustó bastante. Ha habido, bueno, textos que nos resultaron problemáticos. Hablamos, de hecho, tanto con el director del instituto como con las profesoras, que estaban teniendo serios problemas de no saber muy bien cómo gestionar esto. Nos hizo reflexionar mucho sobre, bueno, al final los discursos que está habiendo en redes, que al final es por donde acceden los jóvenes, porque, por ejemplo, esta muestra que tenemos aquí es para que os ubiquéis un poco de una persona de 12 años. Con 12 años en otros sitios era como, ¿cuál sería mi ciudad ideal o mi pueblo ideal? Bueno, pues un sitio donde podamos jugar, podamos estar los jóvenes. No, bueno, pues ella puso 0 ayudas y todos a trabajar. La principal religión sería el cristianismo y nadie pondría su religión y su país sobre España porque no habría extranjeros. La gente que no apoya a España recibirá un castigo y será ejecutado. Recuperaríamos Gibraltar y todos los españoles vivimos en paz y tranquilidad. Este texto era más largo, tenía, bueno, y no era el único, o sea, más en esta clase, con un poco popurrí de mensajes como no habría feministas ni gente rara, cosas así que es como, ojo, estos mensajes claramente no es algo que ha reflexionado y les han salido a ellos solos, ¿no? Y lo están plasmando, sino que se veía como era una especie de collage de mensajes que les habían llegado. Y bueno, nos resultó bastante problemático y nos preocupó mucho, ¿no? Pero luego, en cambio, hemos ido al resto de... Bueno, y creemos que también hay que contarlo, ¿no? Para no echar la vista hacia otro lado y ser conscientes de cómo calan estos mensajes. Por suerte, en otros pueblos no ocurría esto, había mucha conciencia, por ejemplo, en la zona de Roncal, de querer seguir manteniendo lo rural, acoger a todo el mundo, y era como otras conciencias. Entonces, bueno, a mí, me ha gustado hacer estos talleres, sobre todo como por ver estos contrastes en las diferentes zonas y ha sido muy interesante. Claro, y precisamente, evidentemente, después también hicimos un pequeño ejercicio de collage tratando de que imaginaran, bueno, no, que traspasaran o tradujeran estas sensaciones de futuro en lo tangible, en la imagen, y bueno, ellos construyeron estos collages, que esto es una pequeña muestra, todo está en el libro, por supuesto, y que al final esto que estamos mostrando ahora lo hilamos con el trabajo de artistas que
que al final lo que cada uno propone, primero el trabajo que hicimos además con el equipo de Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades, fue pensar, bueno, cómo se ve la ruralidad desde distintos ángulos internacionales, porque evidentemente desde México o desde Colombia no se entiende lo mismo la idea de rural que lo que se entiende en este país. Es totalmente distinto, como se entiende en Marruecos es totalmente distinto. Y después también empezamos a ver las otras distancias, como ya lo fueron mostrando ahora los talleres, que habían de la migración en lo rural. Entonces están las migraciones internas, están las migraciones o sea, de pueblo a pueblo, pero después está del pueblo a la ciudad, incluso cómo los pueblos sacan a la gente de los pueblos, cómo las ciudades sacan a la gente de las ciudades. Y este es un poco el trabajo que hemos tratado de articular y que por eso hemos traído un poco el trabajo de Sara y de Youssef, que además creo que cada uno trae un lugar de enunciación muy interesante y que nos ayuda a profundizar sobre lo que queremos hacer aquí, que es esta exploración de distintas miradas antes que traer como respuestas. Entonces aprovecho y ahora abro la pregunta para ambos. Si quieres comenzamos por Sara y después Youssef, por ir como en orden. Quería que nos contaran un poco del lugar de enunciación que toma cada uno para el aporte que ha hecho a esta antología y a partir de ahí dinamizamos con alguna otra pregunta. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Me hace mucha ilusión participar en este foro y participar sobre todo en esta antología. Para mí ha sido un reto escribir sobre el rural, porque sí que mi caso es un caso de, por llamarlo de alguna manera, de expulsión del medio rural. Es decir, yo tuve que salir de la aldea en la que vivía en Galicia por una cuestión insostenible, tanto en niveles económicos, sino como en niveles de conflictos con la gente de la aldea, ¿no? Con conflictos racistas y una cuestión de ostracismo, ¿no? Entonces, sí que para mí era importante también dejar plasmada esta experiencia. Yo viví en el rural 5 años y durante esos 5 años me dediqué a pensar y a escribir sobre el rural, ¿no? Como persona migrante, iba notando las cosas que me llamaban la atención de un entorno del cual desconocía completamente. Y creo que ese trabajo, ¿no? Que se convirtió casi como en una especie de diario de la vida en el rural, es interesante porque va cambiando la perspectiva, ¿no? Al principio es una Sara que llega con una expectativa muy grande de llegar a vivir en una casa de piedra muy antigua, que fue abandonada 40 años atrás, en donde veía que la comunidad sobrevivía por lógicas comunitarias, ¿no? Y era también una especie de emoción de vivir cerca de la naturaleza y de formar parte de esa comunidad. Y creo que de parte de la comunidad también hubo una especie de expectativa sobre mí y sobre mi pareja, que llegamos a vivir al pueblo, llegan los jóvenes y van a trabajar el campo. Y a lo largo de, claro, conforme pasa el tiempo, empiezo a notar pues ciertas prácticas, bueno, más bien empiezo a encontrarme con los conflictos sociales que hay dentro de la comunidad y de la precarización, la exclusión territorial que hay en las aldeas, ¿no? No hay movilidad, la gente, los servicios de salud, ¿no? Ya no hay pediatra en el ayuntamiento de donde soy. Entonces sí que conforme voy escribiendo al diario, también voy haciendo señalamientos de cuestiones que son importantes políticamente hablando. Y también voy notando que sí que hay una mirada racista depositada sobre nosotros cuando decidimos dedicarnos a escribir y no trabajar la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces son dos expectativas que chocan y que terminan en un ejercicio de ostracismo, que terminó siendo insostenible y tuvimos que marchar de la aldea. Entonces, para mí también es importante, después de esta experiencia, hablar de desromantizar esta mirada que existe del rural. Y claro, porque también una cuestión que era de la que
la que hablo particularmente en este párrafo era la expectativa de llegar a un lugar en la que todas las casas del pueblo habían tenido una historia migratoria, particularmente el pueblo del que era había tenido una historia migratoria en Alemania y en Suiza. Hay otras aldeas que tienen historia migratoria América, pero en esta concreto no, y decía, claro, aquí voy a encontrar a alguien que se refleje, ¿no? Que podamos unirnos porque nos une la experiencia migratoria de alguna manera, y no fue el caso. En fin, creo que también es importante mencionarlo. Y también hay otra dimensión que creo que también es, porque claro, no todo es terrible, pero creo que hay algo también en aprender la lengua que al final, conforme voy escribiendo el blog, aprendo gallego y ahora escribo en gallego, ¿no? Y creo que también hay que… bueno, fue una experiencia muy complicada porque ni siquiera aprendiendo el gallego fue suficiente. Es decir, desde la perspectiva migratoria es qué tengo que hacer para que me involucren en la comunidad y para ser parte de esta comunidad. Aprendo a sembrar porque realmente tenía la intención de aprender las lógicas de subsistencia y de comunitarias, pero al final no pudo ser. Aprendí la lengua, aprendí asistí a la matanza del puerco. Entonces, ¿no? Una serie de cosas y de intentos por entrar, y al final no es nunca suficiente porque la lectura colonial está presente. No solamente se trata de una migración de vienen los citadinos a comprar una casa en el rural porque es guay, es una situación en la que nos encontrábamos desprotegidos porque no teníamos papeles y estábamos en una situación sin poder trabajar. Entonces creo que sí hay una lectura distinta en cuanto a de qué hablamos cuando volvemos al rural, y creo que no hay que tampoco quitar, ¿no?, la experiencia migratoria, y el lugar de origen sí que tiene peso. Pero bueno, creo que algo que me llevo, ¿no?, y que me gusta transmitir también en la literatura tiene que ver con aprender la lengua y apropiarme, ¿no?, también de la lengua. Y creo que también eso es una cosa que me deja toda la experiencia y el pensamiento constante que tengo sobre el rural, que es apropiarme del espacio rural y apropiarme de la lengua. No quiero decir de privatizarla y que es solo mía, pero no, también hacer de ese espacio es mío porque no es de nadie, ¿no? Entonces yo puedo usar la lengua gallega porque disfruto escribir en ella y no por una situación de quiero integrarme, ¿no?, despojarme de lo que soy y de mis raíces y integrarme ¿no? La palabra integración es conflictiva. Entonces, aprender la lengua, usarla para mí, porque la disfruto, y también esta sensación de estar en contacto con la naturaleza y disfrutarla no porque es de algún lugar determinado, no verla desde una visión nacionalista, sino porque es algo que podemos compartir entre todas, tanto la naturaleza como la tierra y la lengua. Gracias. Bueno, muchas gracias me has abierto muchos hilos. Gracias por la invitación y por organizar todo este espacio de encuentro. La antología ha salido preciosa y bueno, mi participación tiene como dos fases. Yo también he tenido como un trayecto traumático en un pueblo. Yo vine cuando tenía 9 años y crecí en un pueblo en Ciudad Real. Y pues el proceso de integración, yo creo que es un concepto que nace muerto en sí, porque te obliga como a despojarte o a renunciar a una parte en favor de integrarte o sentirte parte de una comunidad. Entonces es erróneo ya de nacimiento. Y nada, en el colegio, en el instituto, no fue algo fácil, dificultades idiomáticas, pero luego también, pues eso, racistadas y cosas que se te quedan como clavadas. Entonces ya se genera un trauma y ese proceso de arraigo no es el mismo. Entonces, en esta fase de mi vida, lo que va de año, me he mudado a un pueblo de Cuenca, pequeño, y con ya el dominio idiomático y más claro, o sea, teniendo más claro lo que soy culturalmente o ideológicamente,
y espiritualmente, como me he puesto al mismo nivel que la gente del pueblo y me siento como capaz de defender mis principios y conseguir una especie de coexistencia pues espiritual, teórica y de comunidad. Entonces he hecho una especie de estudio sociológico sobre mí mismo, intentando reterritorializarme en un territorio que no es mío. Me ayuda, y pues, hay muchas capas de privilegio en todo esto. Ya he conseguido mi ciudadanía, tengo un trabajo, una estabilidad que me permiten pensarlo de esta manera. Entonces las violencias son como mucho menores que en otros contextos o de cuando llegué a España, lo que me facilita el poder pues, reclamar mi agencia en el relato. Entonces yo busco desde hace un tiempo difuminar la autoría. Tengo un proyecto que se llama External Memories y parte de no tener archivo, de una desmemoria familiar y de no tener álbum familiar. Inicié una especie de investigación en torno a la reconstrucción que partía desde el propio álbum, y cuando me quedé sin fotos, casualmente me encontré un móvil con imágenes de otra persona que me eran muy familiares. Entonces, con el tiempo y pensando qué hacer con ello, empecé a construir un archivo. Y tengo un archivo que se llama Archivo de Memoria Externa, que es una recopilación de memorias que no es mía, de personas migrantes, que voy encontrando en mercadillos, en dispositivos viejos, en tarjetas de memoria externa, y voy construyendo como un relato o un imaginario alternativo a todo lo que se está construyendo a la par en los medios o en los discursos políticos o sociales. Entonces es una imagen o una forma de verlo muchísimo más humana, mucho más cercana, porque son archivos producidos desde una primera persona. Son cotidianidades reales de personas que no han sido conscientes de que esa memoria ahora tiene una especie de legitimidad o está en el centro del discurso. Entonces se difumina la autoría, no sé de qué. Preservo obviamente las identidades de todas las personas, me centro justo en las cotidianidades, las imágenes que se toman por error, y en esta ontología hice una selección de imágenes de campo, de gente yendo al campo, trabajando en el propio campo. Entonces esa autoría como que desaparece, se construye una comunidad en una especie de no territorio donde se genera un relato con muchas vidas, pero son realidades no muy diferentes a la de cualquier persona. Entonces, la manera que se está retratando la migración cuando ha sido un intercambio cultural histórico a lo largo de toda la historia es muy diferente, concretamente en estas últimas décadas. Y la construcción de un imaginario tiene que ver mucho con la visión racista o de estudio como más sociológico, antropológico que se tenía antes. Entonces, el libro sobre el cual transfiero estas imágenes es un libro que intenta estudiar las sociedades árabes, desde el Marruecos hasta el Oriente. Entonces, intenta como aglutinar toda la comunidad árabe con un lenguaje que los convierte en una especie de objetos de estudio, como algo que estudiar, que entender, y les desposee toda cualidad humana. Entonces, algo parecido, un paralelismo existe con la manera que se tiene de entender la migración, como algo utilitario, buscar dónde encajarlo, cómo encajarlo en los pueblos. Entonces se les despoja de toda cualidad humana, sin querer, queriendo. Pero ese es el mismo discurso reformulado, rearmado de otra manera. Porque cuando se habla de que pueden ser útiles en el campo, porque nadie quiere trabajar en el campo, estás reduciéndolos a mano de obra barata. Entonces, cuando se les convierte en una especie de amenaza por sustituir a la gente de aquí o cualquier cosa, es el mismo discurso racista que se usaba antes. Entonces, a raíz de esto y un solapamiento de tiempos, la imagen de otros se ha difuminado con mi propia memoria. Entonces, escribo sobre estas imágenes y a la par recuerdo mi propia memoria, y lo que me lleva a pensar también la memoria de mis padres a través de una imagen que no es mía. Entonces genera una especie de comunidad con gente que no conozco, y es curioso porque despierta como muchos tipos de
de emociones. Y eso es un proyecto que lleva desde 2021 y que voy encontrando memorias y voy añadiéndolas. Y en la antología escribí un texto explicando la obra y concretamente esta que se llama Páginas opuestas, por el entender no como algo enfrentado, sino algo que se puede leer continuado. Las páginas de un libro están en el mismo lado, pero no son opuestas, se pueden leer continuadas. De ahí viene el juego de palabras. Y gracias. Sí. Y ahora por gestionar un poco el tiempo, porque nos gustaría, ¿no?, seguir abriendo precisamente la conversación, igual comento que al final de las imágenes, Youssef también añadió uno de los videos de archivo, que es de una persona migrante que graba su camino de todos los días yendo al campo, y que sospechamos que era una grabación que enviaba a su casa, a su familia, para mostrar la ruta que hacía todos los días. Al final creo que, y lo hablábamos hace un rato, la razón en que se construye este libro y la propuesta también del título, que es La tierra giró para acercarnos, parte de un verso de un poeta venezolano, Eugenio Montejo, y este originalmente es un poema de amor, en donde lo que explica es que el mundo siempre está confabulando de una forma u otra para encontrarnos, y lo que nos permite la literatura, el arte visual, el testimonio, el diario, el collage, la fotografía, es sacudirnos el asombro de lo que parece tan nuevo por los discursos mediáticos y políticos como ahora es la migración, y devolvernos un poco a ese estado de naturalidad, de naturaleza, de decir, la migración es tan natural como el amor, es tan natural como enfermarse, es natural de parte de toda la humanidad, y nunca se ha entendido la humanidad sin la migración, solo que de repente se nos está extrañando dentro de ella, y un poco lo que también hablábamos hace un rato, pero lo podemos comentar ahora, es también verlo un poco, ¿no?, desde el amor, ¿no? El vamos a encontrarnos, vamos a tropezarnos constantemente, pero todo está constantemente girando para seguir encontrándonos, ¿no? Y encontrarnos con estas contradicciones eternas, estas complicaciones continuas, y por eso insistimos en que la propuesta de este todo no es tanto traer una respuesta en sí, sino seguir sacudiéndonos esta extrañeza de lo que parece algo que en realidad es tan natural y que parece tan tabú en el entorno rural, cuando nunca se ha construido ningún pueblo de la nada, las personas no salieron de esa tierra. ¿Me explico? Sí. Estaba pensando en los de Amanece, que no es poco, que salen de la tierra. Sí, a mí particularmente en mi experiencia hablo también, ¿no?, como de los afectos también que surgen, porque en mi caso había una relación de mi pareja muy lejana entre mi pareja, una relación sanguínea muy lejana entre mi pareja y un matrimonio ya envejecido, y que fue el matrimonio en el que íbamos a comer los domingos, por ejemplo. Y claro, ahí veo que, y hablaba también en el marco de este foro, ¿no?, de cierto conservadurismo que hay en las poblaciones rurales, y en mi caso fue un conservadurismo que sí que está ahí, pero al mismo tiempo es un conservadurismo muy particular en el que hay las lógicas comunitarias no matchan con los discursos de derecha, por ejemplo, no es tan sencillo. Y esta mujer que al mismo tiempo tenía grandes prejuicios raciales y racistas, también había una especie de afecto que nos unía y que nos permitía entablar un diálogo más allá de estos discursos de odio, ¿no? Creo que cuando se escucha y cuando una está abierta, dispuesta a escuchar, creo que sí hay que optar siempre por el diálogo. No quiero decir que se acepten todas las agresiones y violencias racistas, no era el caso, no era algo tan directo particularmente con este matrimonio, pero sí que desde el afecto sí que está la posibilidad de complejizar las relaciones. Creo que no todo tiene que ser tan transparente, ni todo tiene que
ni todos los discursos para que nos relacionemos tengan que ser iguales. Creo que tiene que encontrarse el diálogo y por eso me gusta mucho esta antología. Claro, y hablando de ese diálogo, justo lo comentábamos ahora también con Yusef, que al final muchas veces se habla de lo que tiene que agarrar el migrante, absorber, tomar, consumir y soltar también, ¿no? Suéltate esto, quítate aquello, no hagas esto. Pero también vale la pena devolver las preguntas, hacer que todo gire y decir, bueno, hay algo que es incómodo, pero también hay que preguntar qué está dispuesto a soltar la otra parte. Porque para crear un diálogo también hay que soltar y poder a veces permitir que las identidades se transformen. Nunca, jamás, las identidades son como los ríos y están siempre en movimiento, están transformándose y todo se transforma y se mueve cuando lo dejas ser y fluir. Sí. Sí, okay. También en el tiempo que llevo creando y investigando, trabajando sobre la migración, algo que me ha generado conflicto, porque es algo que he trabajado también, es el dar voz o el que se pongan en tu lugar. Y veo algo conflictivo en eso porque tiene un matiz como paternalista, en el sentido de, creo que lo correcto es lo que estamos como comentando, el poder generar discurso como más horizontal, y en eso implica pues ceder por ambas partes y no pensar una cultura como superior a la otra en términos históricos, como se ha considerado ahora, en términos de barbarie o de civilizado, términos así como más peyorativos. Pero sí es algo que me ha generado como bastante conflicto, porque en el dar voz implica que esa persona no puede captarlo por sí misma. Y es algo que he entendido porque en este pueblo que estoy ahora siento la capacidad de poder hablar, o sea, de esgrimir la palabra y defender mis propios, y decidir hasta qué límite compartir, en qué límite soy capaz de ceder algo o mantenerlo, aunque tenga toda la parte ilógica del mundo, o sea, no sea algo que se pueda demostrar científicamente o cualquier cosa que tenga que tender a términos racionales. Entonces, el concepto de ceder para ponerse al mismo nivel parece interesante. Totalmente. Sí. Podemos ceder la palabra al público ahora también, sí. Hablando. Si quieren, conversamos un poco. Sé que vamos pilladísimos de tiempo. No sé si alcanzamos alguna pregunta. Si tienen alguna. Por aquí. Bueno, primero, gracias. Tania, soy mexicana. Hola, Tania, buenas. Mira, justo está el micrófono. Gracias. Y hablábamos también ayer, ¿no? y con otros compañeros sobre las vulnerabilidades y los duelos, ¿no? ¿Qué pierde la cultura receptora o qué tiene miedo de perder la cultura receptora? Y en el proceso de la migración y en el camino de la migración, que son muy distintos y son muy variados, ¿cómo te reconstruyes, ¿no? Y desde este lugar que a mí me interesa mucho saber cómo llegaron ustedes a construir esto desde este punto de vulnerabilidad, cómo se atrevieron y cómo lo construyeron, o sea, ¿qué pasó en ese proceso? Vale, creo que cada uno de nosotros puede responder también, ¿no? Desde un lugar. Tania, no sé si quieres conocer desde dónde surge, por el lado editorial o por el lado. Vale. Claro, bueno, pues por nuestra parte creo que hay un trabajo muy bonito de continua conversación entre Naya y yo. Tender primero estos puentes relacionales, amistosos, desde el cariño y desde el reconocimiento mutuo, ver cómo nos permeamos culturalmente y decir, oye, pues mira, he cambiado un poco, ya llevo 10 años acá y hay algo que ha cambiado, y antes que verlo como una pérdida, a veces ser migrante digo, yo tengo superpoderes, hablo varios castellanos y entiendo todo el lingo latinoamericano y no tengo que detenerme 2 o 3 veces en saber qué quiso decirme ni en cómo hago para corregirle que está bien o que está mal, porque no lo veo desde ahí. Entonces, un poco verlo desde ese sentido, ¿no? De cómo ha nutrido solo una relación que ha nacido desde el amor, el cariño y el reconocimiento mutuo, creo que también nos ha
nos ha hecho ver también nuestros procesos creativos, editoriales y de gestión cultural desde ahí. El preguntar, vale, ¿y si volteamos? No cambiemos la pregunta, solo cambiemos a quién se le hace la pregunta. Siempre le dice, ¿qué tienes que hacer para adaptarte? Vale, volteemos a quién se le pregunta esto. Y a partir de ahí creo que también no es lo mismo decir vamos a hablar de historias de memoria, de fotografía, de ríos, de pueblos, que decir vamos a hablar de migración. Entonces creo que también el arte nos permite esto, ¿no? Tercerizar de alguna manera y dejar que las personas consciente o inconscientemente dejen que salga a la luz esto. Y creo que para mí entender eso creativamente, no sé, Tania, si te estoy respondiendo. Entonces creo que así lo veo desde ahí, como lo abordan ustedes. Sí, o sea, yo es que siento que no tengo mucho que decir en torno a la migración, me siento un poco impostora, obviamente, entonces me interesa más como saber qué podéis decir vosotros. Para mí creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, con dejar algo por escrito. Creo que además del gusto por la sonoridad y por donde me lleva una lengua desconocida al momento de escribir, o una lengua que no es la propia, la materna, por llamarlo de alguna manera, también reconocer que como persona migrante utilizar el gallego o utilizar esta lengua es también una herramienta y es una estrategia política para llegar a lugares en los que con otras lenguas no puedo acceder, lugares de representación cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí era también importante escribir en gallego y dejar una suerte de testimonio y que fuera leído interpelando a alguien muy concreto con la lengua, ¿no? Y creo que tiene que ver con la transformación, con verme en este tipo de experiencia de exclusión que algunas lenguas minorizadas incluso pueden llegar a tener, aprenderla, utilizarla y que mi voz forme parte, ¿no? Que llegue a unos espacios a los que no podría llegar de otra manera. Hay una parte que también como que me ha sido reveladora en este tiempo, y es la necesidad de no explicarse, o sea, no explicar como la parte emocional. Entonces, trabajar con personas que han pasado por migración o que han sentido... O sea, hay una parte que no necesita traducirse. Entonces, te lleva a escribir de una manera, yo creo que mucho más cercana, porque te saltas un paso que es el de la necesidad de poner a otra persona que no es migrante en el sitio donde quieres tú que lea el texto. Entonces, tengo un colectivo ahora de artistas que se llama Alahoat, somos artistas marroquíes, bueno, crecidos ya en España, y es algo que valoramos mucho ahora, o sea, la necesidad de no explicarse, de ponerse a hablar y decir, pues es que ya vas a ver qué significa eso, no necesito ponerle en mi lugar para que lo entienda. Entonces, no sé, creo que eso cambió mi manera de escribir en estos 2 últimos años muchísimo y ha hecho que sea como mucho más presente la experiencia y la parte como más emocional, no como algo que se pueda traducir, porque te ahorras como un paso para poder hacer llegar lo que quieres expresar, lo que quieres escribir. Y no sé, es que lo he notado muchísimo en mis textos, de leer textos de antes de conocer a estas personas y escribir desde otro punto de vista, como que ha cambiado radicalmente la manera que tengo de escribir. Totalmente. Gracias, yo creo que estamos ahora sí ya pidadísimos de tiempo, pero gracias también, sí. Aprovecho y les doy las gracias de nuevo, que chévere contar con ustedes. Se entiende cuando digo chévere, ¿no? Y también con todo el equipo y con todo el apoyo, y también gracias a ustedes por escucharnos un rato, y aprovechemos que seguimos ahora todos juntos. La tierra ha girado para encontrarnos en este rato, para seguir conversando y nada, espero que disfruten también la lectura.
Thank you.